Micasino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y traga monedas que esperan por ti. Para ganarte unas lucas extras, si te registras con el código clave, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Micasino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Es importante y es parte de nuestra agenda hablar de derechos humanos porque creemos que es importante pensarlo y tenerlos presentes siempre. Por eso está con nosotros la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. Hablamos de este 11 de septiembre. Yo acá tengo algunos puntos. Lo primero es que, bueno, fue una romería más tranquila que años anteriores, pero sigue habiendo todo lo que... Ya se vuelve folclore, por desgracia. Yo no tengo cercanía con esos mundos. Y desde ese punto de vista mucha gente también no logra entender por qué se dan estos hitos de violencia en algo tan triste. Ahora, uno excluye, por supuesto, de todo eso a las madres, hijas, hijos, padres víctimas de violación de los derechos humanos durante la dictadura. Que marchan pacíficamente. Claro. ¿Cuál es tu reflexión? Buenos días. Buenos días, subsecretaria. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis después de la romería? Efectivamente, en los últimos años se ha tornado un espacio más difícil. Eso es bien evidente. Yo voy todos los años. Este año fui al inicio y al ratito me tuve que salir, digamos, porque diría que no hay condiciones como para sentirse seguro y en garantía del espacio. Ahora, es un espacio que legítimamente las agrupaciones y la sociedad en su conjunto tiene derecho a tener. Uh-huh. Yo creo que ahí hay que enfatizar mucho y cuidar mucho las instancias de conmemoración. Si uno mira lo que fue la conmemoración de los 40 años y lo que fue la conmemoración de los 50, yo creo que hay hartos balances que tenemos que hacer como sociedad. Hemos retrocedido en hartas cosas. Y eso en derechos humanos es una reflexión que nosotros tenemos que tener siempre presente. Los avances no están garantizados. Uno avanza, promueve acuerdos, formas, apuestas por un ejercicio de derechos más robusto, pero los flujos de la política de avances y retrocesos pegan duro. Y entonces en esas instancias o en estos momentos donde hay una cierta fragilidad de las instituciones, una desconfianza bien instalada, y sobre todo avances de discursos que hace 10 años no eran tan legítimos como parecen ser hoy, las posiciones se radicalizan de lado y lado, y eso hace muy complejo enfrentarlo. Y también hay un tema que tiene que ver con el paso del tiempo y la historia. De pronto es como preguntarnos nosotros por la Segunda Guerra Mundial. Claro, la conoces por documentales. Hay una generación de personas que dice cosas pasadas de rosca porque no tiene vínculo emotivo. Y el problema de no tener vínculo emotivo con los derechos humanos es que nos deshumanizamos. Tal cual. En ese camino es importante conversar de todo el tema de el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Siempre es importante entender de que esta iniciativa hoy integra nuevas tecnologías y demanda nuevos presupuestos. Y la gente cuando dice, bueno, hay un presupuesto, que yo lo defendí acá al aire. Sí. Yo dije, y tuvimos una discusión. Bueno, claro, lo que te dicen es, las universidades lo siguen gratuitamente. Sí, pero no está bien hacerlo gratuitamente, porque demanda esfuerzo. Esa es mi posición. Y porque, pero esto, ojo, por otro lado, a una administración como la que hoy está liderada por el presidente Gabriel Boric, lo desafía, porque tienen que haber resultados y encuentros a partir de la inversión. Y eso es lo bueno de hacer inversión y no hacer no hacer voluntarismo, que no deja de ser algo muy importante por parte de las universidades, algo muy importante por parte del mundo de los derechos humanos, que creo que es muy respetable también la crítica, pero se contrató a una compañía que va a hacer esto. ¿Qué se le pide a la compañía y qué tiene que lograr? ¿Y ya lo están haciendo? Claro. Sí, yo partiría como por algunas aclaraciones de inicio. El plan es el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Ya. Y yo creo que ahí hay un enganche que es muy importante hacer porque efectivamente uno, ante este desafío, piensa Plan Nacional de Búsqueda y uno inmediatamente piensa en la identificación forense de personas desaparecidas. ¿No? Sí. Como, es como la corriente media automática. Pero lo cierto es que el plan es más que eso. El plan de búsqueda de verdad y justicia tiene 3 objetivos. 1, el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. El segundo, garantías de participación y transparencia en esa búsqueda. Y ese segundo diría que es muy importante a la luz de lo que ha sido nuestra historia. O sea, desde la dictadura han sido los familiares y las agrupaciones que los apoyan quienes han liderado la búsqueda de las personas víctimas de la desaparición forzada. Y entonces la transparencia, la información, el hacerlo en conjunto y participativamente con esa experiencia es importante. Y el tercero tiene que ver con la memoria y las garantías de no repetición. ¿Ya? Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda es un esfuerzo bien transversal, muy robusto, que tiene muchas aristas de trabajo. Claro, El tercero, ¿cómo se trabaja? Sobre memoria y garantías de no repetición, yo diría que ninguno de ellos tiene posibilidades de avance individualmente. Los 3 están muy interconectados. Y desde ahí la plataforma, entonces, que entiendo lo que queremos conversar, tiene, diría, 2 sentidos. Por un lado, utilizar efectivamente la ciencia de datos, la tecnología de información que tenemos hoy día disponible, que no teníamos disponible en el año 90 cuando comienzan las comisiones de verdad. Ni para siquiera poder en la cruzar conmemoración datos. de los 40 años tampoco, o sea, ha avanzado muy rápido. Claro, y hoy día tenemos un acervo documental de esfuerzos estatales por la búsqueda que son bien robustos e importantes. Las comisiones, incluida la comisión Ballets, donde ahora también el presidente anunció que vamos a tratar de avanzar en ese sentido para lograr que todo ese acervo documental, esa investigación, todo el resultado de esas comisiones pueda también tributar a los esfuerzos de búsqueda del plan. Pero además todos los archivos judiciales que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. El Poder Judicial ha tenido un rol muy importante en esto. El año pasado la Suprema dictó un número inédito de sentencias vinculadas a estos crímenes y ahí hay tomos y tomos y tomos de legajos de diligencias investigativas que han sido abordadas de manera individual, ¿no? Entonces, la idea es poder cruzar toda esa información y utilizando la ciencia de datos y tecnologías de la información, poder encontrar más pistas, poder encontrar más verdad. Y en eso ya se está trabajando. Y en eso ya se está trabajando y la plataforma tiene un objetivo que va a tributar a eso, digamos, a poder hacer esa interconexión, esas búsquedas, agilizarlas, permitir... ¿La plataforma de Holster? Sí. Ajá. Pero además tiene un objetivo respecto de la segunda línea, que es la transparencia y la difusión de la información. Porque buena parte de eso va a estar disponible. Genial. Y me parece maravilloso que así sea. Ellos tienen mucho talento para presentar la data. Sobre eso mismo. Siempre está la vieja historia, que hay testimonios que nos podrían llegar a acercar a la no repetición por el impacto, por lo criminal, por lo tortuoso que fue el proceso de los militares en Chile en dictadura y sus cómplices civiles, y que ha sido maquillado, disneyficado, como a propósito de los acuerdos en los años 90 y 2000. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿se van a abrir los informes? Porque, ojo, hay gente que dice, yo no quiero que el nombre me aparezca, pero hay forma de saber que eso es información oficial y testimonial. Y es muy importante. Es muy importante. Y ahí yo diría que nuevamente los flujos de avance y retroceso. O sea, en la conversación de los 40 años, el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Pero voy al otro punto. Sí. Si no se me arranque. ¿Se van a abrir los archivos? Nosotros tenemos como objetivo, diría en el corto plazo, lograr el acceso de esa información a los tribunales de justicia y al Plan Nacional de Búsqueda, resguardando la reserva y la privacidad de los datos. Por supuesto, sí. Porque eso fue un consenso. Ahora, yo diría que hace 20 años se estableció el secreto, hoy día estamos en un momento de maduración quizás y de diálogo político que debiera permitirnos dialogar en torno a ese secreto. No, yo no digo como desvirtuar su necesidad en su minuto, ni los análisis del momento político y social que se vivía en ese minuto. Diría que a 20 años vale la pena al menos reflexionar sobre esto. Pero es todo un proceso y se alcanza a hacer dentro del gobierno del presidente Boric.
Nosotros tenemos la expectativa de que sí, porque hay algunos proyectos de ley que han tenido avance, especialmente en la dirección de abrir esos antecedentes para los tribunales de justicia. Y yo creo que ahí es donde hay que apostar y tratar de avanzar. Ahora, en estricto rigor, esa información puede tener acceso para tribunales, eventualmente podría tener acceso para el plan de búsqueda, pero sobre la lógica de que individualmente la persona vaya al INDH, que es el órgano custodiadora, pida su información, la remita a los tribunales, la remita al plan. Pero nuevamente es depositar la responsabilidad en las propias víctimas. Y nosotros, nuestra apuesta es decir, bueno, nosotros como institucionalidad tenemos esta obligación inicial y no podemos depositar ese esfuerzo en las propias víctimas, sino que tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros. Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, esta mañana. Es importante saber si, quizá peco ingenuo, pero porque uno puede decir, en Chile el tema de derechos humanos está situado en este marco. Solamente preguntarle si hay otras temáticas que se están abordando en relación a su cartera que pueden ser de relevancia para la población, temas que a la gente les puede llamar la atención y saber que es siempre importante en esa agenda. Sí, nuestro principal mandato institucional es la asistencia técnica a los órganos del Estado para la incorporación del enfoque de derecho en las políticas públicas. Ajá. Diría que ese es como el corazón de nuestro quehacer. Por cierto, los temas de justicia transicional son sumamente relevantes, pero nosotros tenemos instrumentos como el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que estamos a puertas de terminar en sus segundas versiones, iniciar el proceso de diseño de las terceras versiones de ambos instrumentos, que de alguna forma debieran constituir como una hoja de ruta para el aparato estatal en el avance en estos derechos. Y en ese sentido, por ejemplo, en el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos hay un capítulo o un acápite sobre derechos digitales. Tiene directa vinculación, por cierto, y ahí yo creo que hay como una intencionalidad por parte nuestra de tratar de, por supuesto, seguir avanzando en la lógica de la justicia transicional y como el imaginario más tradicional o histórico de los derechos humanos, pero por cierto avanzar también en direcciones nuevas. Estos temas continúan en Radio La Clave. A continuación con Daniel Fajardo va a estar Aysén Echeverry, ministra de Ciencias, conversando de todos estos ítems y otros asuntos. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Subsecretaria de Derechos Humanos. Y también va a estar el buen Leo Prieto. En la programación de streaming en turno.live, esta mañana va a estar a cargo Sebastián Flores Muga. Ah, qué bueno. Y quien les habla los contacta mañana nuevamente en esta mismo Vaticanal. Cuídense mucho. Cuídense, chau. Que estén bien. Chau, chau. Micasino.com, red de apuestas